Hola a todos, somos el grupo número 4 y el tema que nos corresponde son las maniobras o procedimientos que vamos a ver a nivel prehospitalario para actuar frente a lo que es el manejo de una ventración o una epiplocele. Nuestro grupo está conformado por Carolina Arboleda, María Paula Galindo, Joyver Ricardo Andrade, Gabriela Gómez Restrepo, Daniela González Villota, Isabel Hidalgo, Jonathan Pavón, Isabela Moreno, Sebastián Restrepo y mi persona, Jonaison Hoyos Cardona. Antes de dar paso a lo que es el tema principal de cómo tratar eventraciones o epiploseles debido a accidentes o algún tipo de procedimiento quirúrgico mal logrado, tenemos que hablar de lo que es la parte anatómica del abdomen. El abdomen va a estar delimitado por lo que es un límite superior, un límite inferior y un límite lateral. El límite superior va a estar delimitado al nivel de los pezones, aproximadamente por el cuarto espacio intercostal. El límite inferior va a estar delimitado por lo que son los ligamentos inguinales y los límites laterales van a estar delimitados por lo que es las líneas axilares posteriores. En la parte abdominal vamos a encontrar distintas capas, distintos elementos. Esto va a ser lo que viene a ser piel, tejido graso, la lámina anterior de la vaina del recto y aponeurosis, que son una especie de conexiones que van a estar como formando como una capa en lo que es la parte del abdomen. Y va a conectar lo que son los músculos transverso, el oblicuo y el externo del abdomen. Lo que va a pasar a continuación es que en este caso de ventraciones, lo que son estas capas, de estas aponeurosis, van a romperse debido a algún tipo de accidente, de trauma o de algún procedimiento quirúrgico mal desarrollado y van a dar paso a que lo que es la parte visceral salga completamente a pues esta zona, generando así lo que viene a ser una especie de hernias que normalmente generan un dolor o un malestar en el paciente. Estas tienen que ser tratadas rápidamente para poder así evitar como pues que este tejido se pueda necrosar o se pueda generar algún otro tipo de patología. Hablaremos de lo que es el epiplocele, que es la salida o protrusión del epiplón por la herida. Solamente indica en forma incontrovertible que la herida fue penetrante, pero no es o sea, no es un indicador de la parotomía exploradora por sí solo. El epiplocele no indica si hay una lesión de un órgano intraabdominal o no. Sí es partidario de que se opere o no a este paciente. Entonces, la indicación de una cirugía en el paciente con epiplocele es la penetración a abdomen y no como tal un epiplocele por sí mismo. En otras palabras, el epiplocele no puede ser considerado como una indicación absoluta de una laparotomía exploradora en el paciente con un trauma penetrante en el abdomen. Entonces, el epiplón, también llamado aumento o reaño, es un pliegue bilaminar del peritoneo situado en el abdomen. Este se extiende desde el estómago hasta la porción proximal del duodeno, hasta órganos adyacentes de la cavidad abdominal. Se pueden distinguir dos epiplones. Uno que es el que pues, es el más importante, que es el epiplón mayor o aumento, epiplón gastrocólico también, se puede llamar así, que une el estómago con el colon transverso. Y el 2 que es el que se origina embriológicamente del mesogastrio dorsal y está dividido anatómicamente en el epiplón mayor y menor. El epiplón mayor es una doble hoja de peritoneo que desciende desde la curvatura mayor del estómago, cubriendo todo el intestino. También se le conoce a este epiplón como el policía del abdomen, que es que le brinda pues la cierta protección a este. Eh, y tenemos que en la clasificación de hernias inguinales, entre sus clasificaciones como la naturaleza y localización, tenemos que el epiplón se ubica en la parte de contenido, ahí se ubica el epiplocele. Y al examen físico podemos encontrar que estos pacientes se encuentran hipotensos, con taquicardia y signos de irritación peritoneal. Bueno, yo les voy a hablar de la eventración. Entonces, la eventración es una protrusión del contenido abdominal a través de una zona debilitada. Entonces, tenemos las posoperatorias que se dividen en crónicas, entonces puede ser por una
cicatriz que se ha ido debilitando paulatinamente, pues a consecuencia de alguna cirugía previa. Y tenemos las agudas, que pueden ser con evisceración o sin evisceración. Tenemos luego las no operatorias, donde tenemos las adquiridas, donde pues abarca eventración por trauma, que pues en esta ocasión es la que pues más nos interesa. Como en todo, pues hay factores predisponentes como lo son la edad y el sexo, entonces predomina sobre todo en varones mayores a 60 años, y tenemos factores que lo desencadenan, como lo es, por ejemplo, el aumento del contenido intraabdominal, como lo vemos en una ascitis, y también el aumento del tono músculo parietal, como lo es, por ejemplo, por una tos o un vómito, o algo más sostenido como una peritonitis. Luego tenemos que se puede clasificar por localización en mediales o laterales, ya sean epigástricos o ilíacos, también por tamaño, por el diámetro, en pequeñas, medianas, grandes o gigantes, desde las pequeñas, que son menores a 5 centímetros, hasta las gigantes mayores a 15 centímetros. Entonces, en manifestaciones clínicas, pues no suelen tener manifestaciones clínicas. Sin embargo, si no se tratan a tiempo, pueden aumentar de tamaño y provocar molestias al esfuerzo, pueden causar dolor o que algún órgano quede atrapado o haya un estrangulamiento, por lo que esto necesitaría una cirugía urgente. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la técnica de Bassini, quien, la cual fue creada en 1887 por Eduardo Bassini, quien esa revolucionó pues el tratamiento de las hernias con una operación que probó ser la base de las actuales y modernas hernioplastia. Entonces, la técnica de Bassini consiste en la resección del cremaster, apertura de fascia transversalis desde el orificio profundo hasta la espina del pubis. Este paso es muy fundamental para esta técnica. También y la construcción de un nuevo piso del canal inguinal, saturando el tendón pues conjunto a la cintilla iliopubiana y la arcada. También restaura la posición oblicua del canal inguinal para recobrar su efecto valvular. Esta cerraba las aponeurosis del oblicuo mayor encima del cordón como en su posición original. Usaban sutura de seda para los planos profundos. Como podemos notarlo en la diapositiva, que tenemos la técnica de Bassini en el cuadro blanco. Esta técnica es simple y puede ser usada en hernias directas como en hernias indirectas, pero no en las crurales, ya que esta se debe calibrar perfectamente el orificio pues profundo, dejando pasar la punta de una pinza hermostática. Normalmente pues son recomendados para entre 6 y 8 puntos, y se usa un material de sutura no reabsorbible como es nylon, seda, entre otros, y este tiene que ser de número 0 o número 1. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la técnica de Carbonell-Bonafé. Esta intervención se trata de una mioplastía combinada y reforzada con prótesis que tiene como fin la reconstrucción anatómica y biomecánica de la pared abdominal. Su objetivo es reparar quirúrgicamente eventuaciones de la pared abdominal considerables. El procedimiento consta de diferentes pasos. Ahora vamos a ver el procedimiento general, que es el nivel 1. Como primer paso tenemos la sección de la antigua cicatriz de la piel sobrante, del tejido celular subcutáneo y de la aponeurosis de ambos lados del defecto, dejándola limpia de su grasa. En el segundo paso tenemos la disección del saco hasta su cuello y apertura. Como paso 3, la liberación de las adherencias intraabdominales. Como cuarto paso tenemos que desplegamos el músculo oblicuo externo desde las costillas al pubis si lo requiere.
Y como quinto paso tenemos la resección del saco y cierre en la línea media de ambos rectos con sutura continua. Este quinto paso lo podemos ver en la imagen de abajo, en la imagen C, y las otras imágenes corresponden a los pasos anteriores. Continuamos el procedimiento con el paso 6, que es la parte en la que cubrimos la superficie de la lesión con una prótesis. La prótesis puede ser de 20 por 50 centímetros o de 50 por 50 centímetros. La fijamos al cifoides y en el pubis en sentido longitudinal o vertical, y la alojamos fijándola también por debajo de ambos colgandejos de oblicuos externos, en forma transversal u horizontal. Como paso 7, tenemos la reinserción de ambos colgandejos musculares a modo de una mioplastía, en ambos flancos con sutura continua o puntos sueltos. Puede utilizarse adhesivos de fibrina. En el último paso, pues ya tenemos el cierre del tejido celular subcutáneo con puntos sueltos que cogen la prótesis a nivel de esa línea media y con el fin de no dejar espacios. Y pues finalmente el cierre de la piel. Bien, continuaremos con la técnica Carbonell-Bonafé, en este caso de nivel 2. Como se mencionó anteriormente, el nivel 1 se indica para defectos grandes, no mayores de 15 centímetros, en los cuales es posible cerrar el defecto sin tensión. El nivel 2 está indicado para defectos generalmente mayores de 15 centímetros, en los cuales no fue posible cerrar el defecto con una sola prótesis debido a la gran extensión del defecto. En el nivel 2 se practican las mismas maniobras que en el nivel 1. Si no se puede cerrar sin tensión, se disecan las caras posteriores de ambos rectos en toda su extensión. Posteriormente se fijan los puntos transmurales de los rectos y se anudan suavemente, similar a la técnica de Rives. Y finalmente se colocará después del cierre central una segunda prótesis de la misma manera que se indicó en el nivel 1. El uso del corsé de Montgomery no es muy frecuente, más sin embargo se usa en casos de dehiscencia parciales o eventraciones agudas cubiertas. Recordemos que el término dehiscencia se refiere a la apertura de un órgano posterior a una intervención quirúrgica. Este corsé se indica sobre todo en casos donde el paciente ya se encuentra en un estado muy deteriorado debido a intervenciones quirúrgicas posteriores, y este pues consta simplemente de la contención abdominal mediante un corsé o un vendaje enérgico. Sin embargo, en aquellos casos donde la ventración es parcial y no comprende toda la extensión del plano profundo, sino solo una parte de este, existe un riesgo elevado de estrangulación de la víscera, y también debe aconsejarse la cirugía urgente, ya que podría pasar de una dehiscencia parcial a una completa con evisceración. Yo les hablaré de la técnica de Riff y Stupa. Esta fue descrita por Jean Riff y René Stupa. Esta técnica se fundamenta en la colocación de una malla en el espacio retromuscular, entre los vientres musculares y la aponeurosis posterior de los músculos rectos del abdomen, y la aproximación a la línea media del colgajo músculo aponeurótico. Nosotros aquí en la diapositiva podemos observar la descripción del proceso que se debe realizar para una buena técnica y pues obtener un resultado eficiente. Esta técnica está contraindicada en situaciones donde previamente haya sido alterado el espacio retromuscular o exista una atrofia de los rectos. La ventaja que tiene esta técnica es que aporta un restablecimiento dinámico, pero sobre todo funcional, de la pared abdominal mediante la aproximación a la línea media de la musculatura. Además, cuando se coloca la malla en el espacio retromuscular, la presión intraabdominal continúa y esto ayuda a mantener una correcta posición de la malla para así responder eficientemente a futuras infecciones. A continuación se procede a dramatizar una maniobra y una técnica de atención, empezando con la maniobra de Taxis.
Bueno, pues explicándolo. la primera maniobra es la maniobra de taxis. Para la maniobra de taxis lo primero que tenemos que hacer es controlar al paciente con analgésicos. Una vez ya lo tengamos controlado con analgésicos, lo que vamos a hacer es aplicar compresas frías alrededor de la parte intestinal para que nos ayude para la parte de desinflamación y así la maniobra nos salga de forma más sencilla. Luego ya cuando tengamos esa parte, con una de las manos lo que vamos a hacer es agarrar el cuello del intestino. Y luego con la otra mano vamos a ejercer presión, que sea estable. Tenlo ahí, muy bien. Y ya, hasta que el intestino entre. Ya pues de esta forma el intestino va a estar contenido. Esta maniobra no se puede utilizar en casos en los que haya estrangulamiento, porque pues se podría generar aún más daño. Y en el caso de que la maniobra no salga al primer intento, no se debe seguir intentando porque entonces nosotros mismos podemos generar el estrangulamiento. Posteriormente tenemos esta técnica de intervención prehospitalaria para pacientes traumáticos eventrados como medida, mientras recibe la atención adecuada. Consiste en realizar una bolsa Biaflex a partir de bolsas de solución salina. Las bolsas Biaflex son utilizadas en cirugía de abdomen abierto. Supongamos que tenemos un paciente eventrado de un accidente de tránsito y vamos en la calle y no lo encontramos. Nos ven uniformados y tenemos que atender al paciente y no sabemos qué hacer. A continuación vamos a explicar una técnica de atención prehospitalaria para ganarle tiempo vital al paciente que se encuentra herido con eventración. Lo primero que hacemos es buscar cualquier líquido esterilizado. La mejor opción es utilizar solución salina. El objetivo de irrigar el tejido expuesto son dos cosas. Primero, irrigar el tejido, y la segunda es evitar cualquier tipo de infección. El siguiente paso a seguir es utilizar la misma bolsa de solución salina y crear una bolsa Biaflex para poder proteger los órganos expuestos mientras se puede llevar a un centro de salud. Sacado totalmente la solución salina, lo que hacemos es cortarla en dos ángulos para poder aprovechar el plástico que se encuentra esterilizado en diferentes posiciones, intentando tener el menor contacto posible con la parte interna, pues esta se encuentra esterilizada. Una vez se encuentra esterilizada, ya córtalo ahí, 3, hágale. Una vez se encuentra esterilizada, se abre la bolsa sin tener contacto interno con ella, pues se encuentra esterilizada y se pone en la parte superior haciendo presión con la mayor fuerza posible sobre la herida. ¿Listo? Una vez colocada la bolsa, tenemos que asegurarla ya sea con cinta, microporo, esparadrapo o telas, ajustándola al cuerpo del paciente y evitando que la herida tenga contacto con el medio externo. Además, debemos nombrar que dependiendo del tamaño de la herida, asimismo se ocupan materiales.